Pareciera que el tiempo se detiene ante tanto clamor, ante la situación del coronavirus-19. Ya mucha gente por esta cuarentena dice en sus propias redes sociales que no saben si es sábado, si es domingo, no entienden por qué están comiendo sándwiches de crema de cacahuate y mermelada 3 veces al día, o algunos se hacen sus tacos y quizás muchos han puesto sus recetas en línea. Pero lo que no deja de preocupar, aunque todos estén aislados en ambos lados de la frontera, son las maneras en que ambos políticos están manejando la pandemia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que dijo a nivel nacional hoy en las primeras horas de la mañana, el presidente Trump: hemos trabajado muy bien en el manejo de la pandemia, pero a partir de ayer, cuando dijo que él iba a manejar los términos para cuándo regresar a trabajar, a regresar a hacer negocios, se comportó como un rey. No quiere tomar en cuenta a los expertos, al doctor especialista, al doctor Fauci, especialista en pandemias y epidemiología, toda una eminencia el señor, fácilmente puso un comentario en un tuit diciendo que deberían de despedirlo. Muy, muy asertivo, doctor Fauci simplemente puso un video dando técnicamente el anuncio por qué no podíamos regresar a trabajar a partir de mayo, principalmente las escuelas, que son rango de alto contagio, escuelas, apartamentos, y ese ha sido el gran problema de Nueva York, que mucha gente vive hacinada en un apartamento muy pequeño. Buenas noches, socio editorial Plácido Garza. Buenas noches, socio Frank. Pues muy atento, he escuchado lo que acabas de platicar. Efectivamente, el efecto de la pandemia en millones de personas en el mundo nos está sacando facetas que pensábamos que no existían. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a que pasan los días y todos parecen ser el mismo, no cambia la cosa, estamos ante una situación inédita. Yo creo que en cierta forma esta generación es depositaria de una experiencia que nos tiene que servir para mucho, porque evidentemente tenemos muchos elementos que criticar por parte de los gobiernos, que son los que de alguna manera nos están dando la pauta sobre cómo llevar esta pandemia, pero es evidente que al final de cuentas prácticamente la conciencia la tenemos dentro de nosotros mismos. O sea, somos un universo conformado por seres que estamos expuestos al devenir de los días en función de lo que pasa en el exterior, pero de verdad, sí creo, Frank, que la conciencia la tenemos dentro de nosotros mismos, y eso es lo que de alguna manera aflora en situaciones de encierro como las que estamos viviendo. Por ejemplo, hace unas horas me tocó escuchar a una persona que me llamó por teléfono, es una persona prominente de los medios acá en México, y me decía: hombre, Plácido, ¿cómo le podemos hacer para cambiar un poco la tónica del mensaje, en el sentido de que pues sí, el encerramiento, pero tenemos que destacar de alguna manera el efecto negativo que está provocando en las economías que están paradas en muchas partes del mundo? Y me decía: ahí tienes, por ejemplo, el caso de Suecia, en donde en Suecia están haciendo una labor muy sui generis, tú lo sabes, mi estimado Frank, y a través de los corresponsales que tenemos en varios países de Europa lo hemos podido constatar, de que Suecia se está separando un poco de los lineamientos convencionales, puesto que no están en un encerramiento total. En Suecia se está viviendo una etapa en la cual existe libertad de movimiento, como le llaman los suecos, una libertad de movimiento controlado, en donde no se caen en las ridiculeces de la sana distancia ni cosas por el estilo, sino que
los suecos están siendo muy pragmáticos en ese sentido, y sé por información que me llega de primera mano de gente nuestra que está, por ejemplo, en Dinamarca, Copenhague específicamente, que me decían que en todos los Países Bajos están tratando de copiar el modelo sueco. Entonces, esta persona de los medios que me llamó hoy, hace unas horas, me decía, pues ahí tienes a los suecos, hombre, y nosotros en cambio en México cada vez más encerrados porque ya nos están amenazando con que viene la fase 3. Y fíjate que mi sentir al respecto, mi estimado Frank, y lo quiero poner a tu consideración y a la de nuestros amables radioescuchas, yo lo que le contesté fue, mira, Suecia es muy diferente a México. Suecia nos lleva generaciones de adelanto en materia social, en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud. Y qué padre sería que los mexicanos pudiéramos tener un gobierno que copiara la partitura musical que están utilizando los suecos en este momento, en donde hay libertad de movimiento controlado, pero la economía sueca es una de las más sólidas de Europa. No hacen mucho ruido, Frank, pero de primera mano te lo digo, o sea, tienen una de las economías más sólidas del mundo. El único tema es que es un mercado muy pequeño, tú lo sabes, o sea, sí, son muy pocos los suecos que viven allá. Entonces, me gustó mucho el enfoque que le diste al inicio del programa, Frank, porque de alguna manera tenemos que estar conscientes de que el fenómeno lo tenemos que estar viviendo nosotros mismos, y los gobiernos se podrán equivocar, pero yo creo que lo que no va a pasar, mi querido Frank, es que mientras que los gobiernos se equivoquen y cometen aciertos, por supuesto, aciertos y desaciertos, yo creo que nosotros en lo individual, y estoy seguro que nuestros radioescuchas estarán de acuerdo con lo que voy a decir, nosotros no nos podemos equivocar desde el momento en que decimos, yo me voy a cuidar a mí mismo y voy a cuidar a la gente que quiero, a los que quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo que me permita cuidarme a mí y cuidar a la gente que amo. ¿Cómo te suena eso, mi querido Frank? Pues muy sólido, y aparte la mentalidad, la educación. Los suecos, leí yo en una ocasión, que cuando llegan a un estacionamiento de una empresa corporativa, los empleados se estacionan lo más lejos posible, sin importarles caminar más, porque ellos consideran que el que llega tarde es porque tuvo una emergencia, de que el niño se le enfermó, lo tuvo que llevar al doctor, lo que sea, y que necesita el espacio de estacionamiento más cercano a la puerta. Digo, esa mentalidad no la tenemos acá en nuestros países. Esa anécdota que platicas es famosa y habla del director general de una de las plantas de Volvo allá en Suecia. Y yo la primera vez que la escuché y que luego la leí, dije, mira, hombre, cualquier parecido con la realidad mexicana es mera coincidencia. Lo que pasa es que el mexicano se le reconoce en el mundo por su creatividad, tú lo sabes, somos muy ingeniosos. Yo recuerdo muy bien en una ocasión platicando con grupos de israelíes, como tú sabes, hemos convivido mucho con gente de Israel, hemos vivido inclusive en los kibbutz y tal. Los israelíes estuvieron trabajando en un tiempo con nuestras empresas acá en México en materia de desarrollo de estrategias de medición, así se le llama. Entonces, conociéndolos muy, muy de cerca y muy a fondo, los israelíes todo lo miden, Frank. O sea, son unos maniáticos de la medición. Los israelíes, que por cierto en estos momentos tienen uno de los índices de control de la pandemia más exitosos que existen en el mundo después de Corea, de Corea del Sur, hay que decirlo, los israelíes todo lo miden. Y conviviendo con ellos, uno de los directores de las compañías que yo traje específicamente a México a trabajar en esas estrategias de medición estratégica, esos planes de medición estratégica, perdón, en una ocasión que fuimos a una de las plantas, acuérdate, no perdamos de vista, acuérdense, estimados radioescuchas, no perdamos de vista que la filosofía del israelí es que todo se tiene que medir, porque si algo se sale de control, una de dos, o no estás midiendo o estás midiendo mal.
Y esto se aplica muy bien a todo lo que está sucediendo alrededor de la pandemia. Recordemos esta sentencia: todo es medición. Medición es igual a control. Si algo se te sale de control, es que estás midiendo mal o no estás midiendo. Entonces me acuerdo que yo a ese director de una empresa israelí que se llama Rafael, que es una empresa que fabrica componentes para la industria aeroespacial, lo llevo yo a una empresa mexicana y él traía en su cabeza ya bien desarrollada la idea de que el mexicano es sumamente creativo, es muy bueno para la improvisación y qué sé yo. Entonces, en los primeros escarceos que tuvimos en la empresa, él escuchaba reiteradamente las instrucciones de trabajo de los jefes hacia los colaboradores dentro de esa empresa. Y entonces, en un receso de una de las juntas, él me jaló aparte y me dijo: oye, Plácido, dime una cosa, ¿cómo miden ustedes los mexicanos los ratitos? Y entonces me le acerco y antes de contestarle, uno de los ayudantes de mi equipo que lo escucha le dice: ratitos, hay ratos, ratotes y ratititos. Exactamente. O sea, el israelí no sabía cómo se miden los ratitos. O sea, ¿por qué? Pues porque ellos todo lo miden. Y entonces yo recuerdo perfecta esa anécdota, muy enfocado a lo que tú estás hablando de la gran cultura de los suecos, de darle al prójimo la posibilidad que necesita para poderse desarrollar. Y me decía: los mexicanos son un prodigio en el mundo, dice, porque lo mejor que le puede pasar a un extranjero en apuros, en problemas, es estar al lado de un mexicano. Y entonces cuando veía mi cara absorta de incredulidad y de asombro, me decía: Plácido, pero siempre y cuando ese mexicano tenga en su bolsa una liguita o un alambrito, porque con una liguita y un alambrito lo resuelven todo. Entonces, aquí, en el ambiente en el que estamos viviendo ahora, desgraciadamente la improvisación no ayuda del todo. Recuerda la anécdota que yo también te he platicado de David Niven, cuando los años 70, en una de las ceremonias de las entregas de los Oscars, estaba David Niven presentando a Elizabeth Taylor, y antes de que llegara Elizabeth Taylor al estrado, aparece en la parte de atrás un hombre corriendo totalmente desnudo, se llamaba Robert Opper. Y entonces David Niven volteó a ver de reojo esa escena y, sin perder la compostura, como buen inglés flemático, le dice a la gente: señores, qué pena dar que un ser humano, para llamar la atención, tenga que exhibir sus miserias. Y de esa manera le arrancó el show al encuerado, porque todo mundo le aplaudió a David Niven su gran capacidad de improvisación. Y un día, estando yo, por ejemplo, tengo que platicarlo con mucho orgullo, porque nadie me lo platicó a mí, estando en un evento fuera de México, estaba precisamente David Niven saliendo, era en el Royal Albert Hall, allá en Londres. Entonces él estaba dando una conferencia de prensa y había muchos reporteros ahí. Y había uno que no era reportero, que era tu servidor. Entonces pido la palabra y le digo: oiga, señor David Niven, todo mundo habla en el mundo de que usted tiene una gran capacidad de improvisación. Y entonces dice: mira, tengo que decirle la verdad, yo soy el actor que menos improvisa en la historia del cine, porque todo se me olvida. Entonces, lo que realmente sucedió en esa ocasión, en la entrega de los Óscares, te lo voy a platicar enseguida. Y entonces lo platicó de esta manera tan simpática, mi querido Frank. Dice: era el año de los streaking y los productores de los Óscares estaban muy preocupados porque tenían miedo de que un streaking se fuera a colar en el escenario, a pesar de toda la seguridad que teníamos, y nos hiciera su espectáculo, pues. Entonces los productores le encargaron a Mario Puzo. ¿Te acuerdas de Mario Puzo, el escritor Claro. del Padrino? Ajá. Bueno, fíjate nada más qué rica anécdota. Te voy a platicar y le estoy platicando a nuestros amigos. Le encargan a Mario Puzo y le dicen: mira, es el año de los streaking. Tenemos muy bien controlados todos los accesos del Teatro Kodak, en aquel entonces era en el Teatro Kodak, pero se puede dar el caso de que burle a alguien la seguridad y nos haga una escena de encuerarse en el escenario
y entonces pues nos va a arruinar el espectáculo. Entonces, por favor, Mario, quiero que me escribas en menos de 25 palabras una frase dura, contundente, inteligente, ingeniosa, creativa, para dársela a David, y si se llega a presentar uno de estos encuerados en escena, lo único que va a tener que hacer David va a ser leerla ante el público. Entonces Mario Puzo se va a un chalet muy bonito que tenía en Vail, que ahora se ha puesto de moda porque se supone que ahí fue donde estuvo el paciente cero del coronavirus en Estados Unidos. Se pasa 15 días en su chalet, como decimos nosotros, se la fuma, alucina, regresa y le entrega al productor del programa de televisión de los Óscares un sobre cerrado y le dice: señor, aquí está la frase. Le pagan $250,000 por ese trabajo, y luego Mario llegó a decir en sus memorias que ese había sido el guión más corto y mejor pagado de la historia. Entonces, ¿qué hicieron los productores? Le dieron ese guión de 25 palabras a David Niven y le dijeron: mira, sabemos que eres muy desmemoriado, sabemos que no te puedes aprender una partitura de un diálogo en escena y te lo tienes que aprender esto que te vamos a dar. Lo peor que puede pasar es que no lo tengas que usar. ¿Y qué crees que pasó? Se presenta el streaking, David Niven recita el guión de Mario Puzo de 20 palabras, y esa vez en el Royal Albert Hall dice David Niven: señores, quiero hacer un manifiesto. Y dice: la mejor improvisación es la perfectamente planeada. Sí. ¿Cómo te suena? No, pues completamente de acuerdo. Y para cerrar en estos segundos, para ya entrar en materia, te recuerdo que Joe Lieberman, un senador demócrata que se pasó a Libertarian, o sea, se hizo senador reelegido por sí mismo, ya sin el apoyo de un partido. Él es judío. Y cuando leí su biografía, dice que él tenía una reunión de amigos en su casa, pero en Washington le dio al chofer la noche libre y él se fue caminando a su casa. Y esa razón de que los judíos todo lo miden, le habló su esposa y él le contestó: no te apures, en tantos minutos estoy allí, porque él ya sabía cuántos pasos, a qué velocidad y a qué hora iba a llegar. Y si recuerdas la biografía del hombre que atrapó a aquel militar alemán nazi, exactamente, Eichmann, y resulta que el hombre que lo descubrió era ciego, un judío ciego, pero como medía los pasos de todo, conocía muy bien su olfato y conocía el olfato de los nazis, por eso lo agarró. Pero bueno, Plácido, parece ser que nos tienes un soundbite de una entrevista muy buena, pese a que es breve. Sí. Bueno, primero quiero de alguna forma agradecer la licencia de nuestros radioescuchas, el que hayamos empezado el programa con estos minutos en donde hemos hablado de un tema que ya no es lo que hemos hablado tanto tiempo, el coronavirus y tal, pero creo que de repente es bueno sacar este tipo de temática para que nuestra gente que está en el confinamiento social pues vea que tenemos otras visiones que agregarle al programa, como para que nos resulte un poco más placentera la ocasión. Pero como bien dices, el audio que tenemos a continuación fue grabado en el año 2009 en una estación muy popular que se escucha a nivel nacional en México, y en esa entrevista es muy interesante que podamos escuchar cuál era la postura del hoy presidente de México, López Obrador, relacionado con el apoyo que los gobiernos le tienen que dar a las empresas. Entonces, si quieres, estimado Frank, suelta el audio. ¿Dónde está el apoyo para pequeños, medianos empresarios? Su lógica es que apoyan a estos empresarios para que mantengan empleo. No, mira, de sentido común. El 80% de los empleos en el país los generan las pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas. Y no tienen ningún apoyo. ¿Y qué está viendo? Antes de la influenza, lo venimos diciendo todos los días, mortandad de negocios.
100 negocios diariamente están cerrando en el país. Y esto significa desempleo. Y desempleo significa inseguridad y significa violencia. Entonces, Plácido, qué contradictorio. Un López Obrador hablando de desempleo y de violencia, que preocupado por el cierre de pequeños negocios. Ese es el tema, de cómo cambia la posición de una persona 11 años después. Eso fue en el 2009, en donde fue muy dura la crítica por parte del entonces candidato a la presidencia de México en su segundo intento. Acuérdate que el primer intento lo perdió precisamente ante Fox. El segundo intento lo pierde ante Peña Nieto, y siendo presidente... No, con Felipe Calderón. Sí, siendo presidente Felipe Calderón, critica severamente a la administración de Felipe Calderón en el 2009, estaba a la mitad de su mandato porque lo terminó en el 2012. Acuérdate que en el 2012 entra Peña Nieto cuando López Obrador creía que él iba a ser el presidente. Entonces, siempre habló de que le robaron las elecciones. Fue cuando aquel famoso plantón que hubo en el Paseo de la Reforma, ¿te acuerdas? Que duró 48 días, que costó 35 mil millones de pesos. Pero en esa ocasión, el candidato López Obrador se va duro y a la cabeza en contra de Felipe Calderón porque no estaba instrumentando ningún mecanismo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En la entrevista se escucha claramente cuando López Obrador dice que se están perdiendo, habla de una mortandad de las pequeñas y medianas empresas y dice que están muriendo 100 empresas diariamente. Pero sucede que el punto de vista del candidato, desde mi muy particular opinión, estimado Frank, este punto de vista era el de un estadista, porque estaba pensando en generaciones. Y en el 2020, ahora que ya está en la presidencia, ya no piensa como estadista, sino piensa como político, y los políticos no piensan en generaciones, piensan en elecciones. Entonces, llama mucho la atención. Ese es un audio muy valioso que fue sometido por técnicos que yo contacté en la Ciudad de México para determinar si no estaba truqueado. La realidad es que no está truqueado, pero es un audio muy valioso en el sentido de que nos muestra las dos caras de López Obrador, cómo era siendo candidato, un crítico durísimo en contra del sistema, y ahora que es el presidente cambia su retórica, porque como debes de saber, los millones, son 4.8 millones de pequeños y medianos empresarios que hay en México, estuvieron clamando en el desierto durante 15 días para que se les concediera una prórroga fiscal. Fíjate, prórroga fiscal, no condonación de impuestos. Y la respuesta de López Obrador fue categórica: no va a haber ninguna prórroga porque todos tenemos que pagar impuestos. El problema es que antes hablaba de apoyos y ahora le quita el apoyo teniendo el poder para podérselo quitar. ¿Cómo ves eso, Frank? Pues muy duro, Plácido, aparte de que hoy sí vaticinó o atacó a sus críticos, Eugenio Derbez y Thalía, que le trajeron a su atención la falta de apoyos para los médicos y enfermeras del país y la poca autoridad de respaldarlos, en la cual chairos y pandilleros están escupiendo y atacando al personal médico que está tan cansado y desgastado en esta pandemia. Creo que tienes un audio de Eugenio Derbez que está devastado por ese problema. Sí, en ese audio que Eugenio Derbez grabó junto con su imagen, Eugenio Derbez ahora está viviendo en California, lo que hace es leer una carta que él hizo en respuesta a una petición de ayuda de médicos Tijuana, en donde le hacían ver que estaban trabajando sin recursos, con las uñas, y que se estaban arriesgando porque no llegaban los apoyos federales a las clínicas del Seguro Social. Entonces, si te parece bien, vamos a escuchar el audio. Hola a todos. Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda.
Me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California y me pidieron que por favor los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. Lo único que hice fue difundir la carta para ayudar a estos médicos que me lo habían pedido. Eso fue todo lo que hice. A raíz de eso ha habido una cantidad de ataques tanto hacia los médicos como hacia mí, diciendo que todo esto es mentira. Incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto, que sí había material. Incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí que lo negó. Son las 2:30 de la mañana en México y estoy acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí en la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario, pues ya no está en mí. Yo nada más estoy pasando el recado. Lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír. A mí no me gusta, no me gusta meterme en política. No le estoy tirando a nadie. Lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar. Pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar y que los ayuden, se me hace muy, muy vil. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida. Es todo. No quiero hablar más del tema. Los que quieran creer, por favor, repito, ahí está el teléfono y ahí están los datos para que ayuden. Y los que no crean, muy respetable. Gracias. ¿Tú qué opinas, Plácido? Bueno, pues ese es un esfuerzo que un actor muy, muy cotizado en México y en Estados Unidos está haciendo en respuesta a una petición que directamente le llegó por parte de médicos del Seguro Social de Baja California y él en el ejercicio de la gran popularidad y el arrastre que tiene entre millones de personas se convirtió en voz de gente anónima que está sufriendo las de Caín para hacer su labor. No es el primer caso. Hay otros personajes de la farándula que están haciendo lo mismo y que están siendo buscados por grupos sociales que están sufriendo lo indecible en estos momentos debido a la falta de recursos, a la falta de materiales, de equipo, a la falta de atención médica. Y bueno, pues la postura que está tomando Derbez a mí se me hace muy loable, Frank, porque de alguna manera él bien se pudo haber zafado diciendo, no, pues yo no me puedo comprometer porque pues al final de cuentas yo soy la voz de un conglomerado televisivo muy poderoso a nivel de Estados Unidos y México, pero si se arriesgó a hacerlo, a mí se me hace que es muy loable, es verdad. Sí, tienes razón. Mucho. Pero acá el punto que manejaron algunos medios es que hace menos de 2 meses, Eugenio Derbez, incluso se mencionó en Univisión, compró una residencia a un precio mayor de $7 millones. Y el punto de los comentaristas de entretenimiento que dijeron el precio es que, bueno, él quiere ayudar. Él tiene $7 millones para comprar una casa. ¿Dónde está el dinero que él mandó para ayudar a las víctimas del COVID? Y eso hizo que mucha gente se le fuera encima. Incluso tú lo viste el video. Él se ve preocupado, él se ve sumamente molesto y pensando en que cree él que quizás está en una disyuntiva. Pero como dice en el video, él lo hizo por salvar una vida. 40 segundos, Plácido. Bueno, pues yo creo que yo conozco mucha gente de buena posición económica que está ayudando y no está permitiendo que su nombre se diga. Yo le doy a Derbez el beneficio de la duda, ojalá que él esté ayudando, pero por lo pronto ya colaboró para que eso se sepa. Vamos a seguir siguiendo muy de cerca, vamos a seguir de cerca toda esta evolución y gracias a nuestros radioescuchas por el favor de su atención. Mañana veremos quién dijo la verdad, Derbez o el presidente. Así es, Frank.
Gracias, Plácido. Buenas noches a todos. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.